Hay personas que cuando el dolor aumenta, sienten que dejan de reconocerse. No porque olviden quiénes son, es algo mucho más difícil de explicar. Es como si el mundo empezara a verse desde otro lugar. Lo que ayer parecía posible, hoy se siente demasiado cuesta arriba. Cuesta concentrarse, tomar decisiones, a veces responder un mensaje, tener paciencia, pensar con claridad. Y aparece una pregunta que rara vez se dice en voz alta. ¿Qué me está pasando? Por una parte, de ellas recuerda perfectamente quién era antes y otra ya no logra reconocerse con la misma facilidad. Hola, soy Catalina, psicóloga clínica, y esto es el dolor después del dolor, y para que no duela tanto. Es una serie narrativa sobre lo que ocurre cuando una enfermedad o el dolor persistente no oncológico interrumpen la vida. Cada capítulo explora una parte de esa experiencia y nos invita a comprender aquello que muchas veces hemos vivido sin tener palabras para nombrarlo. Hace algunos años, una consultante me dijo una frase que todavía recuerdo con mucha claridad. He cambiado algunos detalles para proteger, por supuesto, su privacidad, pero la experiencia sigue siendo la misma. Ella vivía desde hace años con fibromialgia y artrosis de cadera. Mientras conversábamos, en una ocasión me dijo, siento que a veces soy dos personas distintas. Le pregunté qué quería decir con eso. Guardó silencio unos segundos y después respondió, es que hay días en que me dan ganas de salir, de llamar a una amiga, de pintar, de cocinar, hago planes y vuelvo a sentir que sigo siendo yo. Después bajó la mirada y agregó que cuando el dolor aumenta es como si esa persona desapareciera. Ya no quiero hablar con nadie, todo me cuesta, empiezo a pensar que nada tiene mucho sentido. Y lo peor es que en esos momentos siento que esa soy la verdadera yo. Recuerdo que esa última frase quedó resonando durante varios días, no porque describiera algo excepcional, sino porque con el tiempo empecé a darme cuenta de que la había escuchado muchas veces en realidad, en distintas personas, con palabras quizás distintas, con enfermedades o condiciones de salud completamente diferentes. Después de esa conversación comencé a prestar mucha más atención, no solo a lo que las personas me comentaban, también a cómo cambiaban internamente cuando el dolor aumentaba. Había algo que empezaba a repetirse, no era solamente que doliera el cuerpo doliente, el cuerpo sintiente, algo más ocurría. Había días en que resultaba mucho más difícil concentrarse, días en que era mucho más difícil tomar decisiones, donde las emociones estaban más revueltas y costaba encontrar la calma, tener paciencia, disfrutar de una conversación, estar presente, confiar en el futuro, incluso recordar que seguían existiendo cosas importantes por las cuales valía la pena estar ahí y seguir esforzándose. Y entonces comprendí algo que cambió profundamente mi manera de entender este proceso tanto en otros como conmigo misma. Cuando el dolor, la fatiga, el malestar físico aumentan y se vuelven persistentes, no afectan únicamente lo que el cuerpo puede hacer. También pueden modificar por momentos la manera en que funciona nuestra psiquis, el lugar desde donde pensamos, desde donde sentimos, desde donde interpretamos lo que nos ocurre y desde donde miramos nuestra propia vida.
Sentí que esa experiencia necesitaba un nombre, no porque ponerle un nombre resolviera el problema, sino porque las experiencias que logramos nombrar también empiezan a volverse más comprensibles. Con el tiempo empecé a llamar a esta experiencia de una manera quizás sencilla. La denominé la psiquis adolorida. Cuando empecé a utilizar esta expresión en el acompañamiento con consultantes, muchas personas simplemente decían: eso es exactamente lo que me pasa. No porque el dolor desapareciera, sino porque por primera vez podían ponerle nombre a una experiencia que llevaban años intentando explicar. Y eso importa, porque cuando una experiencia no tiene nombre, es muy fácil pensar que el problema eres tú. Ojo que aquí, cuando hablo de una psiquis adolorida, no estoy hablando de un diagnóstico, tampoco de un trastorno, mucho menos de un tipo de personalidad. Estoy hablando de un estado interno desde el cual por momentos nuestra psiquis intenta responder a una realidad extremadamente demandante. Porque cuando el dolor aumenta, cuando el cuerpo adolorido se hace más presente, la fatiga es más intensa, puede resultar mucho más difícil concentrarse, pensar con claridad, regular, calmar las emociones, confiar en el futuro, sentir entusiasmo y recordar esos espacios valiosos que la vida sigue teniendo. Eso no significa que hayas dejado de ser quien eres. Significa que en ese momento tu psiquis también está haciendo un enorme esfuerzo por responder a todo aquello que está ocurriendo. Y ese esfuerzo tiene consecuencias. Hay una comparación que a mí me ayuda mucho a entenderlo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene fiebre alta, nadie esperaría que piense con la misma claridad que un día cualquiera. Entendemos que ese estado físico afecta la manera en que se siente, la paciencia que tiene, la energía que tiene, las decisiones que toma. Con el dolor persistente ocurre algo parecido, solo que de una forma más silenciosa o invisible. El cuerpo permanece tanto tiempo intentando responder al dolor, a la fatiga o a la incertidumbre, que también cambia por momentos el lugar desde donde vivimos la experiencia. Y eso puede hacer que la realidad parezca más amenazante, que el futuro se vea más oscuro, que la esperanza disminuya, que aparezcan pensamientos mucho más duros sobre nosotros mismos o que sintamos deseos de aislarnos, que dejemos de encontrar sentido a cosas que antes eran importantes. Aquí aparece una distinción que para mí es fundamental. Que nuestra psiquis está dolorida no significa que dejemos de ser nosotros mismos. Tampoco significa que todo lo que pensamos o sentimos en ese momento sea falso. Significa algo diferente, que existe un estado desde el cual nuestra mente está intentando comprender lo que está viviendo y ese estado influye en la forma en que interpretamos en ese momento la realidad. A veces olvidamos algo muy sencillo. Los pensamientos y también nuestras emociones aparecen en un contexto, no nacen en el vacío, nacen también desde el cuerpo, en una historia, en una vida, también nacen en medio del dolor. Cuando la psiquis está profundamente adolorida, algunos pensamientos pueden sentirse completamente verdaderos. Y precisamente por eso resulta tan importante recordar este estado desde el cual están apareciendo. A veces describe en especial el lugar desde donde la estamos mirando en ese momento, ese día.
Y esa diferencia puede ser pequeña, pero puede cambiar muchas cosas, porque dejamos de preguntarnos qué me pasa o en qué me estoy convirtiendo y empezamos a preguntarnos algo distinto. ¿Será que hoy también mi psiquis está dolorida? Y esa pregunta, lejos de alejarnos de nuestra experiencia, nos acerca a ella con menos juicio, con un poco más de comprensión y así encontrarnos gradualmente con la compasión. Hay algo que comprendí tiempo después. El problema no era solamente que existiera este estado de psiquis adolorida. El problema aparecía cuando empezábamos a confundir ese estado con el quién somos, con nuestra identidad. Cuando pensábamos, así soy, me voy a sentir así por siempre de esta manera, ya me convertí en una persona negativa, pesimista, o quizás ya no soy quien era. Y dejábamos, por tanto, de preguntarnos si esa manera de mirarnos a nosotros mismos y mirar el mundo podría estar influida por el dolor, por la fatiga, por el enorme esfuerzo que el cuerpo llevaba tanto tiempo haciendo para sostenerse. Ese es para mí uno de los dolores después del dolor más profundos. Confundir un estado con una identidad. Porque cuando eso ocurre dejamos de observar lo que estamos viviendo, de tomar distancia de eso que estamos viviendo y empezar a mezclarnos, a definirnos por ello. Reconocer entonces una psiquis adolorida no hace desaparecer el dolor, pero puede cambiar profundamente la manera en que nos relacionamos con él. Porque cuando logramos decir, ok, creo que estoy hoy en este estado de psiquis adolorida, aparece un pequeño espacio. Y a veces ese espacio basta para que ocurra algo importante. Dejar de pelearnos con nosotras mismas, dejar de exigirnos, reaccionar como si nada estuviera pasando. Dejamos de preguntarnos por qué estoy así, por qué otra vez estoy reaccionando de esta manera, y empezamos a mirar esa experiencia con otros ojos, como miraríamos a alguien querido, querida, que está atravesando un momento difícil, con un poquito más de paciencia, con menos juicio, con más comprensión y poco a poco con más compasión. Más adelante hablaremos de distintas maneras de acompañar estos momentos. Hoy quería detenerme en algo más simple, aprender a reconocer cuando nuestra psiquis también está dolorida, porque es muy difícil cuidar aquello que todavía no sabemos identificar. Es posible que mañana vuelvas a despertar y a transitar por un día en que la psiquis está dolorida y que una pregunta que aparezca inmediatamente sea el ¿cómo está mi cuerpo? Esta ya no soy yo, siempre voy a estar así, estoy agotada de intentar. Y ojalá que cuando esto aparezca puedas detenerte un instante, no para discutir con ellos, ni contigo, ni para convencerte de que está todo bien, solo para recordar algo, que quizás quien está hablando en ese momento no es toda tu identidad. Tal vez quien está hablando con mayor volumen en ese momento es esta psiquis profundamente adolorida. Y reconocer esa diferencia puede ser el comienzo de una relación mucho más compasiva contigo misma. Antes de despedirme, quiero contarte algo.
Mientras preparaba este episodio me di cuenta de que en el fondo cada capítulo de esta serie ha estado hablando de una parte distinta de una misma historia. Hemos hablado de la relación con el cuerpo, de la incertidumbre, de la esperanza, de la identidad, de esa vida que muchas veces parece quedar suspendida cuando una enfermedad crónica o el dolor persistente llegan para quedarse. Pero la verdad es que ninguna de estas experiencias ocurre por separado. Todas forman parte de un mismo proceso y comprender una sola pieza puede aliviar, pero comprender cómo todas ellas se conectan puede contribuir y cambiar la manera en que empezamos a reconstruir nuestra vida. Gracias por acompañarme una vez más. Nos encontramos en el próximo capítulo.